Buenas tardes, vamos a seguir con el tema de empréstitos. En específico, vamos a empezar a ver el reembolso global con pago periódico de intereses y lo más importante es que vamos a verlo desde el punto de vista del emisor. Bueno, como habíamos señalado en la clase anterior, nosotros habíamos dicho que los empréstitos los íbamos a ver básicamente desde dos formas de reembolso. Una es la de reembolso global con pago periódico de intereses y la otra de reembolso periódico constante. El reembolso global con pago periódico de intereses significaba, en realidad, un reembolso de tipo global, tal cual lo hemos estudiado en sistemas de amortización dentro de otros sistemas. Y el reembolso periódico constante, en realidad, es un reembolso a la manera del sistema alemán. Tanto un sistema como el otro lo vamos a desarrollar desde las dos perspectivas, desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del tomador. A su vez, al desarrollar estas perspectivas, vamos a ver que hay figuras, hay tipos de cálculo relevantes en una y otra. Dentro del reembolso global con pago periódico de intereses, cuando miramos desde el punto de vista del emisor, hay dos figuras que son relevantes, que habrá que tener en cuenta, que son, ¿qué pasa cuando un empréstito, desde el punto de vista del emisor, desde el punto de vista de quien emite, desde el gran deudor, digamos así, qué pasa cuando esta persona, digamos, cuando el Estado, emisor, recurre a la posibilidad de generar o permitir una suscripción no a la par? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa con las preguntas lógicas? Van a ser, ¿cuál va a ser el valor de suscripción, dado que se desea, en general, subir la tasa contractual a una nueva tasa llamada tasa y prima? Es decir, va a haber un cambio en el flujo en el momento de la suscripción. Recuerden que la suscripción es a cuánto se compra el empréstito en el momento cero, directamente al emisor. Y eso lo que va a hacer en realidad es, generalmente va a ser un valor bajo la par. Eso va a implicar que, dado un valor de suscripción, yo tengo una tasa y prima diferente a la I del empréstito. La otra figura, que es más teórica, entre comillas, es la del rescate no a la par. Es decir, el emisor decide por alguna cuestión pagar un valor diferente al valor nominal que se había comprometido originalmente. Esta figura, si bien no debería aparecer en la realidad, porque eso es casi un incumplimiento del contrato, cada vez vemos que existe cada vez más. Típico caso de los defaults totales o parciales, los rescates que existen a través de renegociación de deuda, el proceso en el cual estamos inmersos en este momento, en fines de abril del 2020. Bien, estas dos figuras vamos a ver que ya sea para determinar una tasa y prima o un valor B'0, o en este segundo caso, para determinar una tasa y prima o para determinar un valor de rescate B' sub R, van a ser muy útiles inclusive para hacer el análisis desde el punto de vista del tomador. En el caso del tomador habíamos visto que eran tres figuras las importantes. ¿Qué cálculo necesita hacer un comprador en el mercado de una obligación con este tipo de reembolso? ¿Qué cálculos
son relevantes para un vendedor en el mercado de una obligación con este tipo de reembolsos, o la combinación de ambas operaciones. Pero lo interesante acá de señalar es que la suscripción no a la par es muy similar a lo que ocurre en la compra en el mercado. La diferencia más importante entre la suscripción y la compra, más allá del punto de vista, la primera es del emisor, la segunda es del tomador, más allá de ese punto de vista es que la suscripción se hace en el momento cero. En cambio, la compra se puede hacer en cualquier momento. Esos momentos los vamos a llamar el momento V corta. Ya vamos entonces a ver la similitud que existe entre suscripción y compra para la clase siguiente. Y respecto al rescate, vamos a ver que todas las fórmulas utilizadas en rescate van a poder utilizarse nuevamente con algunas adaptaciones en la venta en el mercado. ¿Por qué? Porque la venta no es ni más ni menos, que un rescate no a la par. Yo vendo una obligación y es muy poco probable que esa venta sea al valor nominal. Por lo tanto, va a existir un rescate para el vendedor por parte de quien la compra, que generalmente va a ser un valor diferente al nominal y por eso hablamos de rescate no a la par. Bueno, comenzamos con el primer punto. ¿Qué pasa con el emisor y la figura de suscripción no a la par? En realidad, esto ha sido ya estudiado por nosotros en evaluación de deudas. Lo que nosotros, por ejemplo, en evaluación de deudas tratábamos de determinar era un valor B'0 que me permitiera a mí un cierto rendimiento I'. Es decir, surge un valor B'0 distinto del nominal. Este valor B'0 se puede averiguar con la fórmula de Mackenham. Ya nosotros conocemos cómo averiguar un valor efectivo de una deuda a través de la fórmula de Mackenham, que no debe olvidarse que proviene de la definición de B'0, proviene de la definición de los valores de usufructo, en este caso en el mismo momento, y nuda propiedad. Y recordemos que era el usufructo. El usufructo era el valor actual de las componentes de interés de una deuda, en este caso del empréstito, y la nuda propiedad es el valor actual, también a una tasa I' distinta, de las componentes de amortización de una deuda. Recordemos que esta fórmula de Mackenham proviene de suma de usufructo y nuda propiedad. Es que entonces tenemos dos herramientas, o es una misma verdad vista desde dos puntos de vista diferentes. Con el desarrollo de la fórmula de la suma de usufructo y nuda propiedad, obtenemos la fórmula de Mackenham. Así que cuando hablamos de fórmula de Mackenham, en realidad también estamos hablando de la suma del usufructo y la nuda propiedad, que se vio en evaluación de deuda. Bueno, la otra posibilidad que podría existir sería, desde el punto de vista del emisor y con respecto a la suscripción no a la par, que tuviéramos como dato el valor de suscripción. Y en realidad lo que queremos conocer es cuál es la tasa I' que dicho valor de suscripción produce. ¿Cómo hacemos para averiguar esto? En realidad, siempre que tenemos que averiguar tasa I', podemos utilizar las hipótesis de cálculo que ya hemos usado en la materia con anterioridad. Vimos nosotros que se puede utilizar perfectamente el método de Newton, pero
vamos a repasar qué pasaba si despejábamos la tasa y prima a partir de la fórmula de Mackenham que acabamos de recordar. Supongamos que en esta ecuación multiplicamos ambos miembros por la tasa y prima. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. En el primer miembro me va a quedar la tasa B'0 multiplicada por I'. En el segundo miembro, en el primer sumando, va a desaparecer el denominador y me va a quedar B0 por I. En el segundo sumando del segundo miembro, puedo pensar en hacer una distributiva y luego sumar la fracción. Si yo sumara la fracción acá, ¿qué me quedaría en realidad? Acá me quedaría en el denominador I'. Y en el numerador me quedaría I' menos I. Eso no está hecho acá. Y si hago la distributiva, y a su vez estoy pensando que estoy multiplicando por I', lo que va a pasar es que al multiplicar por I' acá, esto sería así, este I' se va con este. Entonces me va a quedar distributiva K0 por I', que está acá, y K0 menos K0 por I, que está acá. Entonces fíjense, de esta ecuación, habiendo multiplicado por I' esta ecuación y habiendo resuelto el común divisor o la fracción dentro del paréntesis, vemos que en la ecuación nos quedan algunos términos que tienen como factor I' y otros términos, sería este, y otros términos que tienen como factor I, sería este y este. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es agrupar en el primer miembro los términos en I' y en el segundo miembro los términos en I. Por eso tenemos B'0 por I' menos K0 por I'. Paso sumando, lo paso restando, y en el segundo miembro me va a quedar los términos en I por B0 menos K0 por I. Si despejamos ahora I', sacando factor común I' en el primer miembro, me va a quedar B0 menos K0 multiplicado por I, dividido B'0 menos K0, que estaba multiplicando I' y lo pasamos dividiendo. Esta es entonces la expresión, esto ya se vio, pero lo hemos repasado. Esta es la expresión de la tasa I' en función de haberla despejado de la fórmula de Mackenham. Ahora bien, fijémonos que conceptualmente en la determinación de la tasa I' existe un valor en la fórmula que perdón, voy a borrar un poquito. Decía, existe un valor en la fórmula que es fundamental en la determinación de la tasa I', es decir, para calcular K0, yo necesito de la tasa I'. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular la tasa I' si en uno de los datos que necesito interviene la incógnita que estoy buscando? Por eso es necesario armar este sistema de ecuaciones, en donde lo que se hace es determinar esta nuda propiedad como la segunda ecuación. Para el caso del emisor, en donde yo estoy viendo todo el empréstito desde 0 hasta n, supongamos que estos son todos los periodos del empréstito y como es un reembolso global con pago periódico de intereses, lo que se reembolsa en n es el valor B0. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la nuda propiedad es la actualización de este valor por n periodos a la tasa I', que es lo que hemos hecho en este planteo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar
un par de ejemplos para ver cómo se determina el valor efectivo de la deuda en un ejemplo específico y cómo se determina la tasa y prima. En el primer caso, supongamos que se emite un empréstito cuyas características son pago trimestral de intereses, se rescata a los 5 años a una tasa del 4,75, para un valor nominal de $1.000.000. Nos piden determinar el valor de suscripción, es decir, el B'0, para que resulte una tasa y prima del 5%. Lo que primero tenemos que fijarnos es que esta tasa, al ser mayor, la tasa y prima, que la I, siendo la I el 4,75 trimestral, va a hacer que el valor de suscripción B'0 sea menor al valor nominal B0. Si aplicamos Mackenham, que es la fórmula que acabamos de ver, I sobre I es 0,0475, I' es la tasa deseada, 0,05, por 1.000.000, que es el valor nominal, más 1 menos I sobre I', y la nueva propiedad es 1.000.000 por 1,05 a la 20. ¿De dónde sale este 20? Fíjense, la periodicidad del empréstito siempre la fija la forma de pago de los intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo acá tengo en tiempo 5 años, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si yo tengo acá en tiempo 5 años, yo podría decir, bueno, el empréstito es 5 en cuanto a duración. Pero esa periodicidad la tengo que fijar en función ya no de los 5, supongamos que estos fueran los 5 años, sino que a su vez, estos serían 5 años, pero la periodicidad, la cantidad de periodos del empréstito me las da la tasa de pago de renta. No me lo da la forma de la amortización. En este caso es a los 5 años. Pues entonces lo que voy a tener que hacer es para cada periodo, como son trimestrales, lo tengo que dividir en 4, ¿cierto? Lo que tengo que hacer entonces, haciéndolo, digamos, bien gráfico, cada periodo lo voy a dividir en 4. Porque son 4 trimestres los que caben en un año. Si cuento estos periodos, esto me da 20. Esa cuenta es 5 años por 4 trimestres cada año, me da un total de 20. Y de ahí surge que esa nuda propiedad es B0, dijimos nosotros en la fórmula, por 1 más I' a la menos N, siendo N, en este caso, 20. Esa es la diferencia importante que hay que tener en cuenta. Hemos visto entonces que la periodicidad del empréstito, y esto es para todos los empréstitos, está fijado por la tasa de la renta. Eso es lo que me fija a mí, este periodo es el que me fija a mí la periodicidad del empréstito. Bien. Sigamos ahora con el ejemplo siguiente para ver qué pasa con la tasa. Determinar la tasa efectiva y prima dado un valor de suscripción B'0. Supongamos que en el mismo empréstito que tiene una tasa nominal del 19% para $1.000.000, se colocó al 96% del valor nominal, es decir, el empréstito de 1.000.000 se colocó en 960.000. ¿Qué significa que el empréstito haya sido colocado a un valor bajo la par? Esta es una función que tiene el emisor, o el colocador en realidad, del empréstito, una función o una posibilidad
de ofrecer una suscripción, en este caso bajo la par, es decir, bajo el $1.000.000, de tal manera de hacer más atractivo el empréstito. Al permitirse pagar menos por lo que vale cada obligación, lo que está ocurriendo es que se está mejorando la tasa y prima del empréstito. Y es lo que el inversor va a tener en cuenta. Bueno, como habíamos visto, nosotros si lo hacemos por sistema de ecuaciones, a través del método del sistema de ecuaciones, yo acá tenía que poner el valor nominal del empréstito menos la nueva propiedad sobre el valor efectivo menos la nueva propiedad por la tasa I. Bueno, el valor nominal es 1.000.000 y el valor efectivo es 960.000. K0 va a ser la ecuación que vamos a definir acá abajo, que básicamente es exactamente lo mismo que pusimos recién en el anterior ejercicio, 1.000.000 por 1 más I' a la menos B. ¿Qué pasa con la tasa? Fíjense que la tasa es una tasa nominal del 0,19. Si la tasa es nominal, en este caso, perdón, si la tasa es nominal, esta tasa yo la tengo que, en este caso, por ser nominal, yo tengo la anual, 0,19. La tengo que dividir por la cantidad de trimestres que hay en el año. En general, en las condiciones de emisión del empréstito se dice que se toma años de 360 días y meses de 30 días. Esto hace que yo tenga 12 meses en el año y por lo tanto voy a tener 4 trimestres. Esto es porque está fijado en las condiciones de emisión del empréstito. Es parte del contrato, digamos así. Cómo se van a contar los días, los meses en el año. Por lo tanto, si la tasa es nominal del 19, tengo que dividirla por 4. Y de ahí surge el 4,75 que tenemos como tasa I. Bueno, lo que hay que hacer es, como ya ustedes saben, en evaluación de deuda este tema ya se vio, lo que hacíamos era iniciar con la tasa y prima que surge de hacer la nueva propiedad igual a 0, ¿sí? Hacemos este igual a 0, hacemos este igual a 0, hacemos la cuentita y de ahí obtenemos la primer tasa y prima. Con esta tasa y prima, ¿qué hacemos? Nos vamos a la segunda ecuación. 1.000.000 por 1,04947917 a la menos 20. De ahí voy a obtener la nueva propiedad. Y con esta nueva propiedad me vuelvo a ir a la ecuación de arriba. 1.000.000 menos 38.064 dividido 960.000 menos 38.064 por la I. Bueno, esto lo hacemos tantas veces como sea necesario y obtenemos una tasa y prima del 5,73. ¿Qué significa esta tasa? Esta tasa significa que el empréstito, por haber recibido, por haber permitido una suscripción bajo la par de 960.000 pesos, va a rendir el 5,073%, un poco más que el 4,75 que promete el empréstito. Esa es la función principal de esta figura de suscripción no a la par. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa si vemos la otra figura importante desde el punto de vista del emisor, que es el rescate no a la par? En este caso, lo que debemos averiguar es cuál es el valor de rescate que hace que un determinado empréstito rinda una tasa y prima diferente. Más allá de cómo fue la suscripción, lo que queremos ver es qué efectos produce un rescate no a la par en un momento K cualquiera del empréstito. El valor de rescate, entonces, B'R, es distinto del nominal.
volvemos a preguntarnos qué herramientas podemos usar para averiguarlo. Fíjense, en realidad acá podemos usar la teoría de la inversión, algo que ya habíamos aprendido en el práctico, en valor actual de una renta, en el práctico 4, ¿sí? Si no me equivoco. Nosotros, si queremos que esta tasa y prima sea una TIR, queremos que rinda esta inversión a través del rescate no a la par, una tasa y prima, una TIR, lo que está ocurriendo es que el BAN, por definición de TIR, es cero. Que el BAN sea cero implica entonces que debemos igualar los beneficios con los costos. ¿Por qué? Porque la definición de BAN, recordemos, era el valor actual neto, era la diferencia entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. Si hacemos cero el BAN, lo que me va a quedar es exactamente que el valor actual de los costos sea igual al valor actual de los beneficios. Entonces, vamos a borrar un poquito para que no quede sucio. Los costos los vamos a denominar el valor de suscripción. ¿Por qué? Porque es el único flujo negativo, que es lo que yo invierto en un empréstito, si lo pongo desde el punto de vista de quien recibe el empréstito. Pero también pueden verlo como el valor actual de los beneficios y inversamente, digamos así. Y yo podría definir a los beneficios como el valor actual de los beneficios percibidos durante el empréstito más el valor actual del rescate. Más allá de que estemos viéndolos desde el punto de vista del emisor, yo puedo cambiar el signo de las inversiones. ¿Por qué? Porque cuando yo soy el emisor, el valor de suscripción en realidad es el beneficio. Y el valor que yo pago son, ya sea lo que se paga durante la emisión del empréstito, que son todos los servicios del empréstito, o el valor de rescate, siendo yo el emisor. Pero puedo cambiarles el signo, digamos, siempre y cuando lo haga para ambos. Eso es lo que se está viendo acá. Es decir, lo que se recibe tiene que ir por un lado y lo que se paga tiene que ir por el otro. Si lo que se recibe le llamo beneficio, mejor. Pero puede ser al revés, no hay un problema de esto. ¿Por qué? Porque es como multiplicar ambos miembros por -1 y cambiarle el signo, simplemente. Bueno. Ahora bien, veamos qué pasa en el caso de este empréstito. Si el empréstito es un reembolso global, ¿qué va a ocurrir? El valor de suscripción va a ser igual a el valor actual de los intereses del empréstito. Esa es una parte de los flujos de fondos. Estos son los intereses del empréstito porque es un reembolso global, B sub 0 por I. Y esta ya conocemos que esto es una renta B sub 0 por I. Si estamos evaluando, es decir, la suscripción o la par se está produciendo en un momento, supongamos que el empréstito se metió en 0, este sería el total del empréstito, pero se está definiendo un momento K en donde se va a pagar un valor de rescate distinto del nominal. Entonces, lo que estamos haciendo es fecha de evaluación, este momento. En este momento yo digo, mi flujo es B'0. Ahora, las contraprestaciones de este flujo son el valor actual de todos los intereses. Todos los intereses, los B sub 0 por I que se pagan en cada periodo, desde 0 hasta acá. Esto es el valor actual de esos intereses. Más el valor actual del B'R, también calculado al momento 0, que es lo que tenemos en el segundo sumando del segundo miembro. Bueno, acá podemos hacer varias cosas para despejar lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es despejar el valor de rescate.
Y este valor de rescate, en realidad, si yo multiplico ambos miembros por 1 más i' a la k, me va a quedar b'0 por 1 más i' a la k. El valor actual se va a transformar en valor final. Y eso lo vimos también en rentas. Un valor actual, lo dibujo acá chiquito. El valor actual, en este caso el i'k, si yo lo multiplico por 1 más i' a la k, siendo esto, los k periodos, ¿sí? Si yo lo multiplico a esto por 1 más i' a la k, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que es vamos a poner el k arriba, así no se confunde. Esta es la cantidad de periodos, ¿sí? Si yo multiplico por 1 más i' a la k, lo que me va a quedar es un valor final. ¿Mm? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? A este valor actual lo estoy multiplicando por 1 más i' a la k. Entonces lo que va a quedar es el valor final. Si quieren hacer el paso intermedio, acá quedaría b'0 por 1 más i' a la k. Es igual. El valor actual multiplicado por 1 más i' a la k me da b0 por i, o ahora por el valor final de la k. Esto es factor de capitalización de k cuotas de 0i. Y este me va a quedar b'r, que es lo que estoy buscando, que me quede solito. Y bueno, lo que hago en el siguiente paso es despejar el b'r. Al despejar b'r me queda b'0 por 1 más i a la menos k, menos el valor final, acá está, esto es el valor final, esto es el s i'k, 1 más i a la k menos 1 sobre i. Y de esa forma puedo determinar cuál es el valor de rescate que me rinde una tasa I'. Pero básicamente, inclusive acá podríamos haber expresado, si ustedes no quieren hablar de teoría de la inversión, supongamos que en realidad pudimos hablar supongamos que no hablamos de teoría de la inversión. Pero yo puedo plantear que el valor de suscripción, que en este caso es un dato, se puede obtener a través de la suma, esto lo vimos recién, del usufructo y la nueva propiedad. O sea que si no nos acordamos de la teoría de la inversión, que yo creo que es lo mejor, nosotros sí nos podemos acordar de que el valor B'0 es el usufructo y nueva propiedad. El usufructo es el valor actual de los intereses, que no es ni más ni menos que lo que tengo acá. Y la nueva propiedad es el valor actual de la parte de capital. En este caso, lo que cambia es B'R, porque yo no tengo B0 acá. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es el valor de rescate B'R. Ese flujo B0 ya no existe. ¿Se entiende? Es decir, en realidad siempre va a ocurrir esto de que podemos usar varias alternativas para determinar una incógnita determinada. Bien, sigamos ahora con qué pasa si tengo el valor de rescate y quiero calcular la tasa I' de rendimiento. Es decir, yo sí conozco cuál va a ser el valor de rescate, pero quiero averiguar cuál es la tasa I' que resulta. Bueno, acá podemos usar como ya dije con anterioridad, el método de Newton. También podría usar el sistema de ecuaciones, pero lo vamos a hacer con el método de Newton. La ecuación que acabamos de ver, yo la puedo plantear, y de acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, le tengo que dar a esta ecuación la forma implícita, ya sea pasando el primer miembro al segundo con signo negativo, o lo que se suele hacer con más frecuencia es pasar estos dos con signos cambiados al primer miembro. Y así obtengo una función f de i en forma implícita, es decir, igualada a 0. Recuerden luego qué hacíamos.
decidimos la derivada de esa función fi y obteniendo f' de i. Y luego, tanto con f de i como con f' de i, ¿qué hacemos? Usamos estas dos para calcular la tasa para la iteración siguiente, que es la tasa i sub 0, que es la tasa inicial para las iteraciones, menos el cociente entre el valor de la función para ese valor de i sub 0, dividido el valor de la derivada para ese valor de i sub 0. Fíjense que en realidad acá se podría haber también utilizado o usufructo de nueva propiedad o Mackenham, que en el fondo es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo al final de la clase. En vez de utilizar Newton, vamos a utilizar Mackenham, o usufructo de nueva propiedad. Bien.